les vamos a pedir apagar el micrófono ya en este momento. Vamos a dar inicio. Su servidor soy Salomón Ceballos, secretario de Formación del Comité Directivo Estatal. Nos da mucho gusto saludarlos a todas las participantes de Guanajuato y de otros estados de la República. Tuvimos escritos de Puebla, de Veracruz, de Michoacán, de Jalisco, de Nuevo León, de varios estados más. Hoy nos da mucho gusto tener con nosotros al doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. Personalmente yo admiro mucho al doctor por su trayectoria, por su trabajo que realiza, por eso es que nos da especialmente gusto tener con nosotros al doctor. Hoy tenemos un tema que ustedes ya sabrán la relevancia y la coyuntura y la importancia que tiene este tema del COVID. Sabemos que hay mucha oferta de cursos y de pláticas y charlas sobre este tema. No quisimos dejar de lado que lo escuchemos de nuestro propio diputado federal, que es la persona que creemos más informada de todos en este tema, y por ello que le invitamos al doctor Héctor Jaime. Queremos agradecer al secretario general que nos acompaña, el licenciado Eduardo López Mares, a quien le pedimos si nos puede dar el mensaje de apertura. Adelante, licenciado. ¿Qué tal, Salomón? Muchas gracias, buenas tardes. Un gusto nuevamente conectarnos desde esta plataforma. Agradecer al doctor y diputado Héctor Jaime Ramírez Barba por llevar a cabo y compartir sus experiencias y compartir todos sus conocimientos sobre algo que nos está aquejando a nivel mundial y sobre todo en nuestro país. Muchas gracias, doctor. A nombre del presidente, el licenciado Román Cifuentes Negrete, presidente del Comité Estatal, agradecemos su participación y agradecemos a todas las personas que el día de hoy están aquí conectadas con la intención de profundizar más sobre estos temas que nos están aquejando. Por supuesto, felicitar a la Secretaría Estatal de Formación y Capacitación por llevar a cabo este tipo de eventos y decirles que hoy más que nunca Acción Nacional nos necesita a todos, pero nos necesita a todos muy sanos, nos necesita a todos que estemos con las pilas puestas, porque ya el proceso electoral ya está a la vuelta de la esquina. Y más que un proceso electoral, México nos necesita a todas y a todos que estemos dispuestos para ser parte fundamental en el cambio que se va a dar de régimen en el próximo 2021. Tenemos que ir por la renovación de Cámara de Diputados federal y la renovación de los diputados locales. Y por supuesto tenemos que estar completitos, todos enteritos y dispuestos con la pila bien cargada. Decirles y agradecerles a todos ustedes el apoyo y las muestras de afecto que tienen con los demás compañeros militantes, con los simpatizantes y por supuesto con todos aquellos que nos rodean. Como Acción Nacional tenemos que ser un partido humanista, un partido que tenga a la persona al centro de todo nuestro actuar. Por eso sí queremos pedirles que sigamos siendo empáticos con la ciudadanía, que sigamos teniendo actividad desde nuestra casa, desde nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros conocidos, y sobre todo que Acción Nacional siga tan vigente como desde 1939 a la fecha. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y bienvenido, doctor, diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Le agradecemos la presencia de todos los presidentes de comités directivos municipales, secretarios de formación, regidores, síndicos que nos acompañan. Y le voy a pedir a Rubén si nos puede ayudar a presentar al doctor Héctor Jaime. Adelante, Rubén. Claro que sí, muchas gracias, licenciado. Buenas tardes a todos. Presentando al doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, doctorado en Ciencias de la Salud, doctorado en Administración Pública, es médico cirujano de profesión. También dentro de la trayectoria política ha sido coordinador de diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en Guanajuato en la 60ª legislatura. Presidente de la Comisión Organizadora Municipal de Elecciones, León Municipal de Elecciones en León. Consejero nacional del Partido Acción Nacional, consejero estatal, presidente de la Comisión Organizadora Estatal de Elecciones, también coordinador de diputados locales del Grupo Parlamentario en la 63ª legislatura. Diputado federal propietario en la 60ª legislatura, diputado local propietario del PAN, también en la 63ª legislatura, director del Hospital Regional de León, titular de la Unidad de Evaluación de Delegaciones, así como también dentro de las actividades de la Administración Pública Local, ha sido subdirector de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato,
director de la Facultad de Medicina, también ha sido director del Hospital Regional de León, titular de la Unidad de Evaluación de Delegaciones, secretario de Salud y director general del ISAPEC y coordinación del Gabinete Social, secretario de Salud y director general del ISAPEC, secretario de Desarrollo Social y Humano en la coordinación de Eje de Calidad de Vida dentro del Gobierno del Estado y también coordinador del equipo de transición. Es también, dentro de las asociaciones a las que pertenece, expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General, miembro certificado del Consejo Mexicano de Cirugía General, socio emérito de la Asociación Mexicana de... No, Rubén, ya sigue la plática, Rubén. Gracias, doctor. No, adelante, doctor. Sí. Bueno, pues agradezco mucho en primer término a Salomón Ceballos, a quien felicito mucho por su papel que está llevando a cabo al frente de esta dura tarea de la capacitación y la formación. Agradezco mucho a un joven brillante que avienta 10,000 watts por segundo, don Rubén. Agradezco las generosas palabras del licenciado Eduardo López Mar, el secretario, y sin duda el invitado de nuestro presidente, Román Cifuentes. Hice una presentación muy corta, de 30 minutos, para más bien rebotar qué ideas o qué preguntas o qué inquietudes pudieran ustedes tener, en vez de hacer una exposición larga y que a lo mejor puede ser repetitiva para que ustedes saben. Entonces, si ustedes me lo permiten, don Fede, voy a compartir una presentación en pantalla. Lamento mucho, pero me dice don Salomón que se queda en YouTube para estarla viendo luego. Entonces, si me lo permiten, voy a iniciar con la presentación. Siéntanse con la libertad de preguntar en el momento que ustedes así lo consideren. Un virus es simplemente una mala noticia envuelta en proteínas. Esto lo dijo un inmunólogo que ganó el premio Nobel en 1960. Y él se dedicaba a la inmunología de los trasplantes, que significa cómo se defiende el organismo cuando ve células ajenas. Y iniciaré esta plática del COVID, que es la enfermedad, es la COVID, es una enfermedad provocada, y lo que dice el presidente, que lo tiene dominado, y sin embargo lo que hemos visto de dominado es que la tasa de infecciones y de muertos va hacia arriba, y la tasa de la economía y el desempleo va hacia abajo, agregando las cosas que adicionalmente se han presentado, como la caída estrepitosa del precio del petróleo, que se empieza a recuperar, pero que en los primeros 3 meses consumió casi la totalidad de los recursos que se invierten en salud en todo un año para todas las instituciones públicas. Entonces, sin duda que el presidente no tiene controlado nada, y las acciones que ha hecho el gobierno federal, si bien son las que debía haber hecho, las está haciendo todas demasiado tarde. Lo que en el vulgo se dice, después de muerte el niño, tapando el pozo. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es la visión de qué es el coronavirus. Llama la atención que la última encuesta de Mitofsky, todavía el 25% de la gente pensaba que no valía la pena. Hace un rato, en una reunión de secretarios de salud, mencionaba en Michoacán, por ejemplo, que se han tenido que cerrar casi 30 o 40 centros de salud, porque la gente no cree que esté pasando eso, y sin embargo se acusa al sistema. Es decir, hay un problema muy serio de comunicación. Y esto que están viendo es una imagen esto es un pelo, es un cabello, este es el grosor de un cabello. Y este puntito blanquito que se ve aquí, ese es el tamaño del coronavirus, 100 nanomicras. Entonces es muy complicado pensar que la gente en lo global, cuando le dices el coronavirus mide 100 nanomicras, tan siquiera tenga la percepción. Es como cuando le dices, esto costó 680,000 millones de pesos, y que uno lo puede decir de manera muy fácil, pero tratar de imaginarlo y llevarlo a la realidad pareciera un poco más complejo. Los datos que están presentando y este problema de la información, entre que se hacía de una manera al principio para saber quién estaba enfermo, luego que se hacía con técnica de centinela, y luego con que los datos no coinciden, ha hecho que México realmente se encuentre con señales muy cruzadas. De ahí que los gobernadores, entre ellos el de Guanajuato, haya decidido desde un principio no ceder los servicios de salud a la federación, al famoso INSABI. Y por el otro lado también definió mucho antes que era el momento de tener distanciamiento social con confinamiento voluntario en las casas, sin haber casos, pero que las cosas no se veían bien. Y ahora que la federación dice, pues ya están libres, cuando ustedes quieran regresen, también ha dicho, a ver, ahorita no es el momento, porque evidentemente las evidencias señalan otras cosas. Y por el otro lado, el presidente, que con sus ejemplos, y apoyado con un subsecretario, el doctor López-Gatell, que además no solamente ha dejado de ser técnico, sino un político que
en vez de servir a la ciencia, sirve a los deseos del Mesías, pues hay cruces. Un presidente que no hizo caso de las señales de advertencia, un presidente que abrazaba a la gente, un presidente que ha mandado en número de señales, hace que mucha de la población, y más algunos que todavía creen en él, porque siguen creyendo en él, pues no hayan hecho lo que hubiera sido muy conveniente en su momento. Esto fue lo que se presentó hoy por la mañana, con lo que reportaron ellos ayer, y ustedes verán cómo esta es la curva de crecimiento de casos, 31,000 y ahora 51,000. Pues ellos habían dicho precisamente el día 8 de mayo que iba a ser el pico máximo y que iba a ser una meseta. Pues yo no veo ninguna meseta, veo que esto sigue creciendo de manera importante. Y además que hay un número de casos activos, más de 11,300, de los que les hacen prueba y son conocidos, que todavía son contaminantes. Lo vamos a ver más tarde. De forma tal que cuando uno analiza el número de pruebas hechas con el número de casos y el número de muertos, pues realmente es una tragedia, porque ya el número de casos rebasa los que se tuvieron en China. Y esto solamente fue posible porque no hubo claridad ni se puso las medidas a tiempo. Esta es la información que aparece en el sitio oficial de la Secretaría de Salud Federal. Y ustedes verán cómo aparece el número de casos confirmados, de casos negativos, y son los del instituto. Yo tengo otros datos. Y entonces también se grafican las cosas, y cuando uno ve las gráficas que ellos hacen y analiza uno con más cuidado los datos, van a ver lo que se aprecia. Por ejemplo, ellos en la noche, cuando dan sus datos de cuántos casos van y hacen todo un espectáculo, el doctor López-Gatell y compañía, él dijo el 10 de mayo que había 35,000 casos confirmados. Sin embargo, cuando vas a la gráfica, aparecen 41,984. Es decir, hay una diferencia casi de 7,000 casos más que no dijeron ese día. Si por cada caso confirmado, a decir de ellos mismos, aunque la cifra es mayor, hay 8 que están positivos, que están enfermos, que están asintomáticos y contaminando gente, significa entonces que la cantidad de personas que han sido contagiadas es mayor al número que ellos están diciendo. Esta es la gráfica, las diferencias del INYOTES y el Instituto Nacional de Yo Tengo Otros Datos de la Salud Federal. El 10 de mayo decían que tenían estos, cuando en realidad había estos. El 11 de mayo, vea la diferencia entre los que dicen y los que realmente estuvieron. Y ustedes vean aquí, el último día, solamente hubo un caso más, quizás dentro de 8 días va a estar el observado aquí, cuando dijeron que era menos. Es decir, están engañando con los datos oficiales. Ellos van a decir que de los datos que fueron sospechosos, una vez que fueron confirmados, los pusieron en el día a partir del cual empezaron con los síntomas. Entonces están difiriendo los hechos reales que están pasando. Yo trabajo ahorita, participo en la comisión permanente, asistimos a la sesión de instalación el día 30 de abril y se dijo que se suspendía la que seguía porque el día 8 era el día culmen, donde iba a llegar al pico de infectados y entonces no era conveniente sesionar. Bueno, ayer hubo muchos más infectados que el día 8, es decir, no ha habido un día que haya muchos menos infectados y va en pico hacia arriba, lo cual marca que no tienen dominado absolutamente nada. Lo que metomía, dice Calderón, este que es muy caricaturista, no es logorrea. Logorrea es un síndrome del cual habla y habla y habla y habla, sino anocefalia, lo que en el cerebro cuando se habla se dicen otras cosas que no están precisamente en el lado superior de un ser humano. ¿Cómo está Guanajuato y qué dice el CONACYT en este modelo del AMA del 15 de mayo? Ustedes vean, está desde el 15 de marzo, ahorita hasta el 10 de mayo, son casos confirmados también. Hay casos positivos, se llaman confirmados cuando se hizo la prueba, y ustedes saben que ha habido un gran déficit del número de pruebas. Aprecien ustedes cómo está el estimado en número menor de casos, el estimado en número mayor, y se llama la mediana cuando tú acomodas entre el día que menos casos hubo y el mayor que más casos hubo, el que está en medio, que no es el promedio, ¿no? Porque puede variar. Ustedes verán que hay días que hubo pocos casos, 9, y hubo días que hubo 30 y tantos casos. Entonces, la mediana es un buen estimador. Y aquí, una cosa es cuántos casos hay y otra es cuando se divide en una tasa por cada 100,000 habitantes. Casos confirmados diarios. Ustedes vean, es el número de casos diarios en esta gráfica. Aquí vamos hasta el 9 de mayo, dijéramos.
Y el pico estimado en la mediana, esta es una proyección hecha por el Centro de Investigaciones Matemáticas, y que generosamente me facilitó el secretario Daniel Díaz, el pico máximo de casos confirmados se espera que ocurra el 27 de junio. Y ustedes pueden decir, oye, pero ya estamos cansados, llevamos ya 8 semanas en confinamiento. Bueno, pues forma parte de la gran desinformación que manejaba el gobierno federal, porque no estaban haciendo lo correcto. Este tipo de gráficas podían haber segmentado desde un principio a todo México país y poder ir preparando las zonas y las áreas conforme había mayor probabilidad de contaminación. Por eso es que yo quiero pedirles que reforcemos las medidas que está pidiendo la autoridad sanitaria en el estado, que es el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo y el subsecretario Daniel Díaz, y en algunos de los alcaldes, como el caso de esta ciudad donde tienen la casa de ustedes, aquí en León, porque realmente el pico de la ola, aunque en México y en Tijuana, por ejemplo, ya empezaron a disminuir, quedan los de fase 3, en el caso de Guanajuato apenas vamos a ir al pico más alto. Entonces tenemos que tomar todas las medidas más importantes y voy a decir por qué ahorita. La demanda hospitalaria en camas que no requieren terapia intensiva. Ustedes verán ahorita que todavía hay una cantidad de camas que no requieren un ventilador, que no requieren especialistas, menor. Pero conforme avancemos, se calcula que el mayor número de camas, estamos hablando de casi 1000 camas, por cada 1000 habitantes, por cada 100,000 habitantes, el pico sería alrededor del 5 de julio. Los que se contaminan en junio todavía, ahorita van a ver una gráfica que les voy a plantear cómo se siguen enfermando a lo largo de los siguientes 14 días, y unos de ellos van a ocupar un hospital, pero no necesariamente una unidad que es compleja. 85 de cada 100 tienen un tema leve de tos, de fiebre, y esto no requiere un hospital. Y aquí viene el punto crítico. Miren, la primera propuesta es apoyemos con mucha determinación, con mucho conocimiento. Además, como dijo el licenciado Eduardo López Mares, no solamente hay que estar preparados para estar sanos, también se ocupa que estemos preparados para poder defender las políticas públicas que nos convienen a los guanajuatenses, independientemente de lo que diga el gobierno federal. Cuando una persona enferma, tenga o no coronavirus, una persona con diabetes, ustedes y yo sabemos, pues que tiene su sistema de defensas baja. Por eso es que cualquier infección, ya sea apendicitis en persona con diabetes, o enfermedad de la vesícula en una persona con diabetes, o se golpea una pierna en una persona con diabetes, tarda mucho más en cicatrizar y las infecciones son más severas. Entonces, si una persona tiene obesidad, por la obesidad, puede ser que su capacidad pulmonar se encuentre disminuida por sí misma. Y si esa persona además tiene diabetes y tiene obesidad y además fuma, pues también el pulmón ya no es capaz de oxigenar lo suficiente. A eso se llaman factores de riesgo. La presión arterial alta, la mitad de los guanajuatenses no saben que tienen la presión arterial alta. Entonces hay que saber cómo está la presión arterial para poder identificar este grupo de personas, más de 60 años, con diabetes, con insuficiencia renal, con hipertensión, con tabaquismo positivo, aquellas mujeres embarazadas o recién aliviadas. Bueno, es un grupo de riesgo en el cual la infección por coronavirus, como cualquier otra infección que pudo haber llegado, la influenza, pueden afectar y van a requerir, entonces, como este coronavirus afecta la capacidad pulmonar y hace una reacción inflamatoria en todo el organismo, va a requerir camas especializadas con especialistas, con neumólogos, con infectólogos, con médicos internistas. Puede ocupar respiradores complejos que no los puede manejar cualquier persona, aunque diga la federación que con un curso de educación continuada lo puede hacer. Requieren un manejo muy fino, requieren medicamentos específicos, requieren heparina de bajo peso molecular, requieren antibióticos como acitromicina, pueden requerir hidroxicloroquina. Es decir, no quiero meterme mucho en lo técnico, pero requiere aspectos especiales. ¿Qué significa entonces? Pues que tenemos que prevenir a este 15% de la población que tiene más riesgos. Ahorita no vamos a hablar ni de China, ni de López Obrador, ni del gobernador de Guanajuato, sino de ustedes, los que están en esta plática. Identifiquen en su familia quienes tienen factores de riesgo y hay que cuidarlos. Porque si no los cuidamos y ellos se enferman, la probabilidad que requieran una cama especializada es superior. Y esas camas especializadas, como ya ha pasado en el Distrito Federal, se encuentran ya saturadas y la gente anda
viendo en qué hospital lo pueden atender y obviamente la probabilidad de caer en un lugar donde a lo mejor hay ventiladores, pero no hay gente que lo sepa manejar bien. O a lo mejor hay ventiladores y gente que lo sabe manejar bien, pero no llegaron los insumos que se necesitaban, o para proteger a los médicos, o para proteger al paciente, o los medicamentos que se necesitan para este tipo de enfermos, pues va a hacer que entonces las probabilidades de sobrevivir sean mucho menor. De hecho, por ejemplo, en Islandia muere menos de 1 por cada 100. En Guanajuato llevamos ya, y en México en lo global, casi una índice de letalidad de 10 por cada 100. O sea, estamos muy por arriba de lo esperado por estas medidas tardes. En el caso de las personas con diabetes, solamente puede ayudar el que estén bien controlados. Si tienen hipertensión, el que estén bien controlados. Hay que tener la monitorización. Ustedes, después de revisar a su gente, pueden adquirir un medidor de la presión, lo venden en muchas tiendas, en las farmacias, cuesta menos de $1,000. Y hay que checar a todos los adultos para ver que no tengan la presión alta. Y si la tienen, acudir a que se controle. Esto disminuye el riesgo. Pero para esto y también disminuye el riesgo para el infarto, disminuye el riesgo para el accidente vascular en el cerebro. Es decir, son medidas que debiéramos de tomar. Esta gráfica que les presento ahorita, y por eso he insistido mucho, porque 15 de cada 100 pueden llegar a requerir este tipo de servicios. Lo grave, insisto, es que 8 de cada 10 que son intubados en lugares impropios fallecen. 8 de cada 10. Es una mortalidad verdaderamente alta. Aquí está el número de personas que han ocupado camas de terapia intensiva aquí en Guanajuato. Verán que hay días que han ocupado 50 camas. El 3 de marzo... 180.108 Jiménez Lona. Un segundito, por favor. Bueno. Sí, estoy dando una videoconferencia. Bueno. Continúo. Entonces, aquí el planteamiento es, ustedes vean cómo se van a ir adquiriendo cada día más unidades, más camas de terapia intensiva. Y, por ejemplo, en algunos lugares de México ya sabe que el IMSS pues, no está atendiendo lo que se necesita. Yo hice una denuncia antier y apareció publicada ayer de lo que está ocurriendo, donde la gente que es de Celaya no la dejan venir para León, Guanajuato, termina siendo mal manejada en Celaya, en el hospital no hay lo suficiente. Y no es culpa del delegado, la verdad es que fue una muy mala planeación. El IMSS realmente hoy es una institución a la que yo quiero mucho, pero me ha sorprendido su falta de planeación y su falta de cómo hacer si llegar los recursos a tiempo. Están corrigiendo a pasos agigantados, pues sin embargo, lo que está ocurriendo también es que la cantidad de camas disponibles y bien equipadas, pues no son las suficientes. Imaginen ustedes que no se cuidaran ustedes, que no checaran quién tiene factores de riesgo en su familia, que deben continuar en confinamiento voluntario. Voy a concluir en un momento más con las 3 ideas centrales. La primera, entonces, es olvídense de lo que está pasando con otros, sino hay que atender a ustedes. Hay que proteger a los de que su familia o sus vecinos o sus conocidos tengan estos factores de riesgo. Más de 60 años y los que ya dije. Bueno, a ellos no deberían estar, aunque sean actividades esenciales, no deberían de estar. Si tienen un trabajo, pues hacer home office si se puede. Y si no, en el resto de la familia, pues ayudarle para que pueda sobrevivir estos 2 meses cuidándose y que no se vaya a enfermar. Porque quizás si llegara como para el 5 de julio y no se cuidó, resulta que se van a ocupar más de 150 camas y además una cama ocupada por una persona con COVID severo puede ocupar hasta 20 días de terapia intensiva. Entonces la cama nunca se va a desocupar y la necesidad o el estimado puede ser que se ocupen quizás hasta 300 camas de terapia intensiva. Ustedes verán que entonces el sector salud se vería fácilmente rebasable y otra vez la carga de la enfermedad, es decir, aquellos que quedan graves y se recuperan mal o aquellos que fallecen es un número muy importante. La conclusión entonces aquí sería, chequen en sus domicilios, en sus casas, con sus papás, sus tíos, sus parientes, quienes tienen factores de riesgo. Y aquellos que no lo tienen, que son los que a veces pueden salir a la calle, si van a salir a la calle deben salir con 3 características. Primero, preguntarse si realmente es esencial que salgan a la calle. Y si van a salir, con las medidas, manga larga, usar cubrebocas y mucha higiene. Van a ir de un lugar a otro y ocupan un transporte público, pues lavarse las manos en cuanto lleguen con agua y con jabón. Si llegan a un lugar, las medidas que hay que hacer en su trabajo para que aún
la gente que escupe en el suelo, pues queda ahí el inóculo, aún con sus tapas de zapato, pues llegar y ponerlas en un tapetito o en un trapo con cloro y con agua, hacen un líquido con 1 litro de agua y con 10 centímetros de cloro, lo ponen y sobre ese ponen sus zapatos. Ahora, si vas a llegar a tu casa, pues te los quitas de una vez. Si en tu casa hay gente con factores de riesgo, lo mismo, llegas, te quitas tu ropa, te bañas, te aseas muy bien las manos y procuras utilizar cubrebocas mientras estás con tu gente. Eso es lo que hay que hacer. Y segundo, si tiene pacientes crónicos, también otra cosa que habrán visto ya ahora es que empiezan a fallar los medicamentos. O sea, tú tienes su familiar que tiene enfermedad de tiroides y ocupa los medicamentos para el tiroides, pues ya no empieza a ver o no se los surten, o no le surten la insulina en el IMSS, en el ISSSTE. Bueno, pues si tú tienes la posibilidad de adquirir el paquete de esos 2 meses para los medicamentos que ocupa tu familiar, tu papá, tu abuelito, pues hay que tenerlos para que no le fallen los medicamentos. Estando bien controlados, el riesgo es menor. Son los 2 mensajes. Hasta ahorita hay que cuidarnos nosotros y luego ya veríamos qué pasa con China y con Rusia y con Alemania y con Suecia. Porque hoy cuando tú escuchas y ves los WhatsApp de todo el mundo, parecía ser que un experto en cada hijo nos dijera nuestro himno nacional. Y bueno, pues el número de decesos que vamos en esta zona ahorita, ustedes verán que estamos pensando en números casi de 700 personas, hablando alrededor del 8 de agosto, si las cosas se hacen bien y las seguimos haciendo bien. Si no, pues esto puede incrementarse a tener más de 1000 decesos. Y aquí la parte clave es que eso depende de nuestras manos, depende de nuestra actitud y depende de que podamos convencer a la gente que es un tema serio. ¿Cómo hacerle con la gente pues, que come al día, que necesita salir a trabajar? Bueno, pues ayudarle en lo que se pueda para que tenga el mayor número de medidas de cuidados para que no se vaya a contaminar. Todos aquellos que tienen factores de riesgo, no es la mejor época para enfermarse. Hay que enfermarse cuando tengamos un tratamiento efectivo o hay que enfermarse cuando ya haya una vacuna o podamos pasar ni siquiera enfermarnos, sino dar una enfermedad artificial a través de una vacuna. Esto es lo que se está calculando para el país. Esto es hoy, cómo vamos, la tasa de infecciones. Sin embargo, la calculada es casi 4 veces más. Y ustedes notan que la curva se va hasta agosto. Entonces, cuando la gente quiere soluciones rápidas, porque nos surge mañana o pasado mañana, la verdad es que hay que tomarlo con calma, con las 3P que deben tomar los panistas. Es prudencia, paciencia y perseverancia en las medidas de higiene de ustedes, de su familia y procurar alfabetizar a los prójimos. Cuando ven el número de muertes, vamos a esta altura, hoy aquí, y sin embargo puede ser, como está ocurriendo, hemos visto ya reportes de estudios con certificados de defunción en la Ciudad de México, por lo menos el número de muertos en el lapso de un mes en certificados de defunción es 3 veces más que lo reportado por las autoridades federales que mienten con la mano en la cintura. Ellos podrán decir todas las razones técnicas que ustedes quieran, pero lo que es un hecho es que hay mucho más muertos que lo que están diciendo y los hospitales están saturados. En días pasados era inimaginable lo que empezábamos a ver. Vimos en Ecuador gente en la calle muerta, vimos en el ISSSTE llevando cadáveres a un tráiler porque ya no cabían. Imagínense el tamaño y la desesperación que está ocurriendo en estos lugares, como pasó en Tijuana, como pasó en Coahuila, como pasó ahorita mucho más en el Estado de México. Y el Distrito Federal pues está saturado, ¿no? Casi a la semana ya decía, el Instituto Nacional de la Nutrición ya no recibe pacientes, porque cuando llega un paciente a la terapia intensiva y todo el mundo quiere ir a esos hospitales, pues ahí ya llegando a la cama es muy difícil que lo puedas mover y muchos de ellos 8 cada 10 se pueden mover hasta que fallecen. Y bueno, pues el número de muertes otra vez, el definido por ellos, y que en el caso de hasta agosto estamos hablando casi de 4 veces más de la que están planteando ellos. Si es que ahora con las medidas que quieren sacar, de que vamos a movernos y ahora sí ya sálganse de sus casas, pues no importa cuál sea el número, pensemos que haya 1 millón de contaminados en México. Somos 128 millones de personas. La cantidad susceptible de ser contagiado. Sabemos que el dengue lo contagia porque pica un mosco. Sabemos que algunas porque pica una pulga, como es la enfermedad de Chagas, acá en el norte del estado de San Luis de la Paz. Y eso se transmite de persona a persona y a través de la boca y de la contaminación del inóculo. Entonces, la cantidad de mexicanos susceptibles de enfermarnos es mucho. Pero si tú le quitas a los niños, que tienen muy poco riesgo, si le quitas a todos aquellos menores de 50 años que no tienen diabetes, que no tienen hipertensión, que no tienen cáncer, que no tienen insuficiencia renal, pues nos vamos quedando con un segmento cada vez más pequeño y la cantidad que tenemos que proteger en México realmente no es mucha. En el caso de Guanajuato, el 8% de la población tiene diabetes,
población adulta, pero si además tú te vas a los de 65 años y más, casi 2 de cada 10 tienen diabetes, casi 3 de cada 10 tienen presión arterial alta, y bueno, ya va sumando 2 o 3 riesgos y es a los que habría que proteger. Por eso a veces duele que los abuelos no puedan estar con los nietos, pero es una medida de salvaguarda para que los servicios de salud, que hoy no hay un número de especialistas suficientes, no hay el número de camas con equipamiento suficiente, esto habría que reconocerlo en todo México, bueno, pues procurar que no lleguen a esa zona para que tengan mayor probabilidad de esperar a que ya en el mundo se desarrollen los medicamentos y vayan avanzando. Miren ustedes, quiero comentar estas gráficas que empezaron a hacerse en febrero. ¿Cuánta gente pensaba que el coronavirus, qué tanto miedo le tenía al contagiarse? En febrero el 43.9%, en la última el 77%, pero todavía 21% no tienen miedo a contagiarse. Bueno, y si son jóvenes o no tienen factores de riesgo, qué bueno. Pero si sí los tienen, si no tienen ellos y en su casa sí hay alguien, debería tener más miedo de contagiarse. ¿Qué tanto miedo tiene de morir a causa del coronavirus? Para febrero, el miedo era el 35%, en la última medición el 62%. Si uno analiza 100 casos, ahorita se mueren 10 de cada 100 en México, de los confirmados, porque hay muchos no confirmados que están muriendo y no les dan el diagnóstico de coronavirus. Pero nomás hay una frase que es contundente: el que se muere todo. O sea, no podemos hablar de probabilidades cuando tú puedes prevenir las cosas y arriesgarte a morirte. Eso no puede ocurrir. No debiera de ocurrir. Y cada vez más existen más reportes de gente cercana a quien conoce. Dice, ¿sabe usted de algún conocido suyo que haya muerto por coronavirus? El 21.3% ya dijo que sí en la última encuesta. ¿Alguien de su familia ha sentido síntomas y sospechado que está contagiado? El 12% ya dijo que sí. ¿Sabe usted de algún conocido suyo que se haya contagiado? El 35% dice que sí. Entonces, con el número de semanas que llevamos, el número de conocidos que se haya contagiado o muerto, ha ido en aumento. Y sin embargo, la gente dice, ya estamos hartos del coronavirus, ya quiero que me dé para salir a la calle y ya basta del tema. Paciencia, no se desesperen. Si ustedes hoy, compañeros panistas, ponen en San Google y hoy en la mañana pusieron coronavirus, se van a encontrar 2.490 sitios que hablan del coronavirus. O sea, información hay, basta. Y si le ponen el nombre del virus que causa la enfermedad, que es el SARS-CoV-2, 4.950 millones de sitios y solamente llevó 0.97 segundos. Y con un clic te lleva a las últimas noticias desde la genética, los tratamientos, la medicina tradicional, el agua de Tlacote, las momias de Guanajuato contra el coronavirus. De todos los temas se pueden imaginar, pero uno debe estar pensando en aquellas cosas que son serias para tomar decisiones. Ya hay estudios clínicos que están probando 8 grupos de medicamentos, algunos esquemas biológicos como el plasma y otros que están desarrollando vacunas. Ustedes verán que en México ya tenemos 17 estudios haciéndose en el país, Guanajuato ya está incorporándose con protocolos de investigación, hay 315 en Estados Unidos, 43 en Canadá, 598 en Europa, 121 en Asia, 12 en Rusia, 75 en Arabia, 9 en Australia, 52 en el África. Es decir, ya hay muchos estudios que se están haciendo. Imagínense, llevamos del 30 de diciembre ahorita, pocos días, y en pocos días la comunidad científica se está divirtiendo con este coronavirus, pues que es un asesino de los más difíciles que ha habido en los últimos tiempos. Y si no ha sido, porque hoy tenemos más vías de comunicación, tenemos más capacidad para identificar el germen, en otra época hubiera devastado a la población humana. O sea, dentro de todo lo que se ve ahorita catastrófico, nos ha ido de campeonato. En México, vean ustedes cómo tenemos ya protocolos de investigación poniendo plasma de las personas que les dio la enfermedad, se recuperaron, toman el plasma, obviamente los anticuerpos, de ahí se toman y se le ponen a personas enfermas y ya se ha recuperado. Aquí el Centro de Medicina Transfusional de Guanajuato, con todo el apoyo del secretario Díaz y del gobernador Diego Sinue, ya está trabajando. Se está poniendo otro de plasma contra la mejor terapia disponible, que ahorita en Guanajuato es la cloroquina. Se están haciendo extractos de leucocitos dializables contra placebos, el sulfato de hidroxicloroquina, que es el que se utiliza en Guanajuato, contra bromexina, otros contra placebo, otro tipo de productos, de forma tal que hay esperanza.
incluyendo el Remdesivir, que es el que se ha publicitado mucho, porque lo aprobó por un lado Trump y por otro lado el gobierno japonés, lo produce una compañía internacional que se llama Gilead, y que reduce cuando una persona está enferma 30% el tiempo de recuperación. Parte clave es que estos antivirales se den a tiempo. Cuando ya es muy grave el paciente y se lo das, no hace gran diferencia. Por eso es tan relevante el hacer pruebas, pruebas y más pruebas. Otro tema que nos ha dado muchas ventajas y que da esperanza es cómo los investigadores están publicando y presentando las experiencias. Y México llevaba 3 meses de ventaja que aquí fueron desperdiciados y tirados a la basura. Bueno, y ahorita hay 13.184 artículos. En otros tiempos, cuando tú te metes a este tipo de bibliotecas, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, tener un artículo te cuesta entre 15 y 30 dólares. Bueno, ahorita todos son gratis. Y en San Google te lo puede traducir al español, una traducción más o menos razonable si es que tú tomas decisiones. Hay un acuerdo mundial para que los datos de investigaciones y los protocolos estén todos abiertos y que todos los artículos estén a disposición de todo el mundo, de forma tal pues que lo que tenemos que estar haciendo es tomando decisiones basadas en evidencias, no en ocurrencias, no en estampitas como lo hace el presidente ni su equipo, y sí basados en datos firmes como se deben de manejar las cosas. Entonces también hay esperanzas. Hay 89 artículos ya mexicanos publicados hasta el día de hoy, y ustedes verán, es una muestra de los que se han publicado en revistas mexicanas. Por ejemplo, está Medicina Intensiva, la Gaceta Médica de México, Archivos de Investigación Médica, que es del IMSS, y muchos mexicanos publicando ya a nivel internacional, porque tenemos un buen grupo de investigadores en México. Sin embargo, el apoyo de la ciencia y la tecnología, del famoso CONACYT en México, realmente ha sido nulo. El dinero invertido para los servicios de salud en los últimos 2 años de Peña Nieto y en los últimos 2 años del presidente López Obrador fueron mucho menores, disminuyendo de ser los más bajos de la OCDE con el 2.8% del PIB, se bajó al 2.4%, y con subejercicios, como también lo hemos denunciado en el partido. Entonces, hubo 2 crisis: la crisis de insuficiencia de recursos, la crisis que se creó el INSABI, que todavía no tiene ni pie ni cabeza, todavía no han salido sus reglas, ojalá que el límite para que se hagan el 30 de junio. Por ahí dice Radio Pasillo que ya para mayo estarán saliendo las reglas para saber cómo van a funcionar. Y un cruce de muchos estados de la República, que no Guanajuato, por fortuna, ni Aguascalientes, ni Tamaulipas, que no firmaron con el INSABI, no entregaron su servicio de salud, porque lo que los entregaron andan desesperados. El propio gobernador de Puebla está tronando chispas contra la Federación, contra Morena, contra todos, porque pues, los están dejando solos. Los que firmaron no tienen ya ni el dinero, ni la estructura hospitalaria, ni la coordinación. Y por otro lado, la crisis en el IMSS, porque hubo un mecanismo de cambio de la administración de las delegaciones, y aunque tenemos gente preparada, el caso del delegado de Guanajuato es una persona muy preparada, bueno, pues vino más en un ambiente diferente, porque todavía no tenían dominadas las cosas, por un lado, y por el otro lado, porque los hospitales de alta especialidad no dependen del delegado. Entonces, pues si el doctor Celis aquí autoriza que vaya alguien de otros sitios, pues puede ir, y si no, le dice, pues quédese en Celaya, quédese en Irapuato, quédese en Acámbaro, y los pacientes pueden irremediablemente morir. ¿Cuál es la perspectiva que un servidor percibe en el tema? Estas son las cifras que les decía. Fíjense ustedes. Una persona, para que desarrolle síntomas, tuvo que haberse inoculado desde 1, 2, 3, 4, 5. Tú vas a la calle, saludas, regresas, piensas que no hubo ningún problema, pero el virus empieza a incubar y tú traes el virus primordialmente en la garganta, y al hablar puede llegar el virus a la superficie donde estás hablando, a tus manos, a saludar, si no hace las medidas de higiene. Durante este periodo que se llama presintomático, la persona contamina. Entonces van 5 días. Desde 5 días antes que tú saliste y que pensaste que no pasó nada, tú ya puedes traer el virus en la garganta. Insisto, 80, 85 de cada 100 síntomas muy leves y ni siquiera se dan cuenta que estuvieron enfermos. Una vez que inician los síntomas, primordialmente fiebre, tos, insuficiencia respiratoria, dolor de cabeza o diarrea, pero los 3 cardinales son fiebre, tos e insuficiencia respiratoria. Pueden pasar 1, 2, 3, hasta el día 14. Estamos hablando de 19 días, por eso le llaman la cuarentena a estos 14 días. Y vean ustedes, la insuficiencia respiratoria se presenta en el 40% de los pacientes que tienen síntomas, la fiebre en el 90% y la tos en el 80%. De estos que desarrollan síntomas,
el 14% desarrollan una enfermedad severa que puede requerir ventilador y el 5% ocupar camas de terapia intensiva. Por eso es crítico seguir el consejo del secretario Daniel Díaz de, a ver, todavía no llegamos al pico, calculamos que estará siendo por junio y mortalidad para julio. Aquellos que tengan la capacidad de seguir confinado en su casa, que significa no tiene síntomas, no hay sospecha y se está confinando, que es diferente a aquel que ya tiene síntomas, entonces estaría aislando. Pues se puede aislar en su casa. Lo ideal sería que se aislara en una casa donde no hubiera gente con factores de riesgo para que no contamine a otros, porque ustedes saben que muchas de las casas viven muchas personas por cuarto, 2.7 a 3.1 personas por cuarto, y más aquellos que están en pobreza y pobreza extrema. O sea, hay hacinamiento en esas habitaciones. Alguien tiene síntomas, se aísla en su casa y lo que va a hacer es un brote de familia, como fue el primer brote en Querétaro, cuando vino un hijo que fue a visitar a China, llegó, se enfermó él y enfermó a su mamá, a su tía, a su primo, pues porque es una casa a veces limitada y no se tienen las medidas correctas. Esta gráfica llévense en la cabeza para aquellos que están confiados. Dicen, no, ya estoy harto. Al cabo salía 18 días. Bueno, pues sí, nomás que los primeros 5 días tú ya puedes traer una masa crítica de virus en la faringe, que es el órgano que ataca con excelencia la faringe y los pulmones, y es lo que lo hace mucho más contaminante hacia las personas. La faringe y la saliva hacen al ser humano lo que el piquete del mosco en el caso del dengue. ¿Qué se necesita de la perspectiva? Hacer pruebas, pruebas y más pruebas. No se hace el número de pruebas suficientes y hay pruebas en dos sentidos. Para verificar que estás enfermo y la segunda es para verificar que ya tienes la inmunidad suficiente y que pasaste la enfermedad. El número de pruebas es francamente insuficiente. Francamente insuficiente en México. Somos de los países de la OCDE el más bajo y cuando agregas a otros países que no son de la OCDE estamos como en el lugar 122. Entonces realmente es muy complicado saber cómo va la marea si no tienes con claridad dónde están pasando los brotes, y menos con este mecanismo apresurado, quizás por presión del Tratado de Libre Comercio y de algunas empresas, para que regresáramos a la actividad, a favor de la economía. Pero si se va a regresar a la actividad, además de, primero, tener las medidas de higiene que hemos insistido mucho ahora, tenemos que verificar dos cosas: que el trabajador no esté enfermo, o la segunda, si ya estuvo enfermo, que ya no vaya a contaminar a otros, es decir, que no siga en un periodo de contaminación y que ya tenga los anticuerpos suficientes para decir, a ver, ya no me va a volver a dar la enfermedad. Hoy sabemos muy bien, este virus es un virus que tiene ácido ribonucleico como segmento central de distribución que da muy buena inmunidad. Entonces, esas dos pruebas se tendrán que estar haciendo, los ensayos que están haciendo, donde están los lugares de automotriz, etcétera, pues implica todo. Los mecanismos de higiene desde la salida de la casa del trabajador en su empresa y de regreso a su casa. De nada sirve que pongan los tapetes en la casa si el trabajador se vuelve de transporte público y no conserva los aspectos de higiene. Que trae el cubrebocas como si fuera chicle moviéndoselo y quitándoselo, o que empiece a toser sin acordarse qué tiene que hacer. Es responsabilidad del trabajador tener su área de trabajo limpia. Entonces hay que capacitarlo mucho más porque, insisto, la gran mayoría de los guanajuatenses y de los mexicanos seguimos siendo un punto blanco de este virus, que es un asesino silencioso y que tiene una gran capacidad de contaminar. ¿Cuál es la epidemia que sigue? Y con esto casi concluyo. La epidemia que está pasando es que muchos de los guanajuatenses y las encuestas en México es que ya no alcanza la gente con lo que tiene de ahorros a sobrevivir en sus domicilios. Van a requerir la epidemia de hambre. Por eso las políticas públicas que ha hecho el gobernador Diego Sinue para apoyar y sobre todo, a veces mucho más que lo gubernamental, es todo el apoyo que las familias dan a los miembros de su familia que están con menos capacidades para poder alimentarse. Y todos aquellos, sociedad civil, empresarios que haciendo un esfuerzo mantienen a sus trabajadores con la mitad del salario, con un tercio, como ustedes quieran, pero al menos que pueda haber el mecanismo para que la gente tenga el alimento sin el cual el ser humano no sobrevive. La sensibilidad que debiéramos de tener en el apoyo al prójimo, al que más lo necesita, va a ser parte fundamental. Hay que echarle porras a los empresarios, hay que echarle porras a la sociedad civil, hay que echarle porras a aquel que se quita la mitad de su alimento para entregárselo a otro. Y sobre todo un tema que es clave. Hoy por la mañana me llamaba una persona que trabaja en el área de administración de un hospital y dice, oiga, es que pues yo tengo mucho miedo de contaminarme. Yo le digo, le aseguro que es mucho menos
al del médico y la enfermera que está ahí trabajando. Ya el secretario Díaz ha expresado cuánta gente está contaminada y más siendo profesionales de la salud. Y en algunos lugares en algunas instituciones donde en Celaya, por ejemplo, ha habido manifestaciones claras de trabajadores de la salud de que no tienen el equipo suficiente, ya que debía detenerse. Tenemos que echarle muchas porras. Hoy se necesita que seamos muy solidarios, que seamos no solamente el médico, sino el médico y de su familia, de la enfermera y de su familia, del que trabaja en intendencia y de su familia, del vigilante y de su familia, de los policías y de su familia. Porque hoy se necesita un México unido, que el discurso de odio y de división del presidente no permite en nosotros. Casi como el lema de la Salle, indivisa más, lo unido permanece. Y debemos de centrarnos en que esto permanezca de esa manera. Un virus es simplemente una mala noticia envuelta en proteínas. Los seres humanos están construidos por Dios de manera maravillosa y se defienden muchos. Los seres humanos sin medicina, sin médicos, con médicos o a pesar de los médicos, muchos de ellos desarrollan inmunidad contra la enfermedad, hacen anticuerpos, queda en la memoria y les va a ir muy bien. Otros requerimos cuidarnos más y es nuestra labor. Primero cuidarnos nosotros y nuestra familia y luego irnos expandiendo como un halo. Y para eso se necesita un PAN que con solidaridad, con subsidiariedad, respetando la dignidad de las personas, veamos siempre el bien común. Con estas ideas, Salomón abriría el espacio para las preguntas que hubiera en el grupo. Muchísimas gracias, doctor. Excelente conferencia. Hay muchas personas apuntadas para preguntas. Vamos a iniciar con el maestro Miguel Ángel Vasallo. Adelante. Gracias, buenas tardes. Doctor, una pregunta. El gobierno comunista que tenemos ahorita, de corte comunista, es perverso. Hay elementos como para suponer que manipuló el contagio de este virus para poder desbaratar a la sociedad. Es decir, 3 meses una empresa puede sobrevivir y ser rescatada, pero 6 meses no. Con los números como estamos, pues ya prácticamente en julio, agosto, va a estar el caos económico y social muy alto. Esta pregunta me viene porque a principios, los 3 meses que decíamos que teníamos de ventaja, el presidente pues se la pasó cotorreando, ¿no? Diciendo no pasa nada, esto, lo otro. El asunto es, lo hizo conscientemente con un plan de poder desbaratar a las clases medias, a los empresarios, a la para poder someter una dictadura de corte comunista. Muchas gracias. Si quieres, Salomón, propongo que escuchemos 3, contestamos en bloque de 3 si no tienes inconveniente. Claro, sí, doctor. Luis Manuel Cermeño, adelante, Luis Manuel. Gracias, licenciado Salomón. Muy buena ponencia, doctor Héctor Jaime. Por ahí me surge una duda. De acuerdo al contrato que se falseó de los respiradores, como grupo parlamentario, ¿vamos a hacer alguna denuncia o ya se hizo? Y número 2, en Guanajuato, ¿cuándo considera que estemos preparados para regresar a la nueva normalidad? Doctor, sería todo, gracias. Gracias, Luis Manuel. Adelante, Delia Muñoz. Buenas tardes, doctor Héctor Jaime. Saludos. Gracias, Delia. Tengo 2 puntos. Primero, yo soy beneficiaria del ISSSTE, pero desde marzo no me han podido dar insulina ni el parche de morfina porque no hay. Esos los puedo solicitar por medio de la Secretaría de Salud. Y la otra, los que somos beneficiarios del ISSSTE, en caso de que tuviéramos contagio, ¿podemos ser atendidos en cualquier otro lugar? Esas son mis preguntas, doctor Héctor Jaime. Gusto de saludarlo. Muchas gracias. Bueno, primero, a la pregunta de Miguel Ángel Vasallo, la verdad no sé, Miguel, pero lo que sí te puedo decir es que las medidas que hizo el gobierno federal han sido tardías todas. Te voy a dar un solo ejemplo.
este gobierno, bueno, bueno, debo señalar que aparte le tocaron también a los 2 años previos de Peña Nieto, cuando el director general de epidemiología es el actual subsecretario. México, desde la epidemia del 2009, hizo un fondo de reserva estratégica para que hubiera siempre respiradores, medicamentos, equipos de seguridad, camas, etcétera. Y por alguna razón, pues quedó fuera, o sea, se perdió ese equipo y no hubo ni solicitud presupuestal, ni nada para repararlo. Entonces ya para febrero, marzo, dijeron, oigan, pues lo que tenemos no alcanza ni para el 5%, ¿no? Es decir, hubo una negligencia absoluta. La segunda es que el primer caso, cuando ya la OMS lo publicó en sus páginas, fue el día 30 de diciembre. Pasó diciembre, pasó enero, pasó febrero, y la OMS, desesperada, para el 11 de marzo decreta pandemia en todo el mundo. Bueno, pasaron 10 días más para que en México el Consejo de Seguridad General se instalara de manera formal para analizar el tema, y ese día decretaron una emergencia, firmándole un cheque blanco al Ejecutivo para que pudiera empezar a comprar. Bueno, todavía ahorita andan comprando. Acaban de llegar los aviones de China con respiradores, algunos otros se están moviendo respiradores de un lugar a otro donde se necesita y uno entiende que los muevan. Aquí el planteamiento es que, ¿qué pasó con todos los meses previos donde debió haber habido un plan de programación, planeación, presupuestación, adquisición y cosas tan burdas como el IMSS había comprado 2.500 respiradores a un precio muy caro, con una empresa que no se dedicaba a eso? Nosotros como PAN pusimos la denuncia. Al final, después de las denuncias, el IMSS, con un pretexto X, dice que ya canceló la compra, pero los respiradores no llegaron. Y antier llegó un avión de China, decían que ellos con 2.000 respiradores, pero para terapia media, significa que no son de los mejores que se ocupan en terapia intensiva. Entonces, que ha habido negligencias, te puedo decir, me pasaría 3 horas diciendo todas las negligencias que han tenido para hacer las cosas. Pero ya la maldad, la verdad es que no alcanzo yo a estudiarlo. Con respecto a la pregunta de Luis Manuel, hemos hecho las denuncias correspondientes de los respiradores. Luis Manuel, también en el caso de Hidalgo, donde, pero fíjate, ahí el tema es que hubiera sido peor. O sea, denunciamos que habían adquirido mal los respiradores y luego ya la Secretaría de Educación Pública hizo que el IMSS no lo hiciera. O sea, que regresó los respiradores. Bueno, pero el tema es, ¿y dónde están los que iban a llegar? O sea, los compraron porque se necesitaban. Lo peor que puede pasar es que sean tan opaces, sean tan malos para adquirir y no haya respiradores, porque la gente se va a morir y te van a decir, no, es que estabas gordito, no, es que fumabas, te van a usar de pretexto, no, es que andaban en la calle, ya vimos en Google y se están moviendo mucho. O sea, que le empiecen a echar la culpa a la gente. Como de hecho ocurrió, fíjate, el día que él dijo que iban a liberar, el subsecretario López-Gatell, 2 días después, apenas 2 días después, la tasa de contagios, bueno, al día siguiente fue altísima y la que siguió fue altísima, y dijo, es que en cuanto anunciamos la gente se relajó. A ver, los estudios en sus promedios les lleva 3 días. O sea, eso no puede haber sido el pretexto, pero para ellos es muy buen pretexto el que te salgas, ¿no? Y que según ellos con Google te están determinando cuánto te mueves y los padrones. Asumiendo que sea cierto, ¿eso es razón suficiente para que no hubiera ventiladores? ¿Esto es razón suficiente para que hubiera corrido a mucho personal en diciembre? Esos factores, te puedo decir, muchísimas cosas, estamos actuando, pero aquí lo que tenemos que estar actuando más es en las medidas que nos toca hacer y impedir los demás. Con respecto a las desavenencias del ISSSTE, Delia, se tiene que exigir a la institución, o sea, tú ya pagaste las cuotas, el gobierno ya pagó 2 veces las cuotas, tanto como patrón como la cuota social, hay que poner las denuncias formales, ver en la Comisión de Arbitraje Médico, solicitarlo formalmente a través de las áreas, porque deben de darte la insulina y deben de darte lo que tú necesitas, Delia. De hecho, el ISSSTE dice que funciona así, y si no lo hubiera, poner la denuncia. De hecho, si tú viste el periódico ayer, yo denuncié al ISSSTE y al IMSS que faltaban estas cosas. Tu testimonio nomás fortalece el tema, ¿no, Delia? Hay que hacerlo y hay que hacerlo notorio. Cuando estábamos en la Universidad de Guanajuato, hace muchos años, Delia, se pagaba como 10,000 millones de pesos al ISSSTE, y lo que demostramos como universidad es que la gente pagaba, pero no iba por este tipo de cosas que ocurrían. Y la Universidad de Guanajuato, estando el gobernador Fox como gobernador y el exgobernador Romero Hicks como rector, decidió retirarse del ISSSTE y se creó la Red Médica Universitaria. En la Secretaría de Salud te podrían dar la insulina, pero la verdad es que
el fondo que apenas tiene la Secretaría, pues es para pacientes que tienen diabetes de la propia Secretaría. Si tú y yo tenemos ISSSTE, tenemos que hacer toda la lucha porque en el ISSSTE nos den las cosas y hacer las denuncias correspondientes, Delia. O sea, exigir. Y es denunciable. O sea, tú vas al juez y dices, no me están dando los medicamentos, y en el PAN, ahí con Salomón y con la gente jurídica te pueden asesorar porque ya tenemos formatos previos para que te amparen y te den tu medicamento. No es posible que no te lo estén dando, ¿no? Hasta ahí mi comentario. Muchas gracias, doctor. El siguiente bloque de preguntas, empezamos con Víctor Manuel García. Adelante, Víctor. Hola, doctor Héctor Jaime, muy buenas tardes, qué gusto y placer saludarlo. Igualmente, Víctor. Pues hay muchas inquietudes en torno a toda esta situación y, bueno, nosotros familiarmente vivimos la experiencia de un familiar conectado a un respirador y es la cosa más horrible y espantosa que uno pueda observar. Usted como médico quizá ya esté acostumbrado, pero ahí decimos, bueno, ¿qué hacer nosotros? Más que protegernos de una manera como lo están señalando las autoridades. Y de ahí me surge una pregunta, ¿qué sucede cuando una persona es asintomática? ¿A dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer o con quién hay que hacerlo para poder precisar si somos portadores y evitar obviamente la proliferación de este virus? Y la segunda, doctor, sería, ¿cuándo se estima aquí en México o en el ámbito médico que puede existir una vacuna? Hay muchísima información, pero no la alcanzamos a procesar. Y muchos de los expertos aseguran que una vacuna tarda hasta 10 años en poderse desarrollar. Aquí la más fuerte de las preocupaciones que comparto con toda la gente que me rodea es, va a llegar invierno, se van a disparar los brotes de influenza o de gripe común que conocemos y no, ahí es mi duda, ¿puede llegar a mutar con el coronavirus? Sería todo, doctor, muchas gracias. Gracias, Víctor. Adelante, Ismael Olivo. Siguiente pregunta. Ismael Olivo, ¿nos escuchas? ¿Sí me escuchan ahí? Ya te escuchamos, Ismael. Ahora sí. Doctor, muy buenas tardes. Perfectamente bien. ¿Sí me escuchan? Sí, Ismael, adelante. Muy bien. Yo tenía, voy a ser muy breve, yo tenía 3 preguntas, pero 2 muy importantes de nuestro querido Guanajuato. Y la sanidad para las mismas ya fueron contestadas muy acertadamente por tu persona, doctor. Hay una a la que yo quisiera comentar que a mí me ha llamado mucho la atención. No es porque yo no haya estado en el lugar, que a mí me comentó un familiar muy cercano a esa familia, que de veras me enorgullece el que haya tenido la cercanía con personal de enfermería de una clínica del Seguro Social allá en la ciudad de León. Fue entregar él voluntariamente por un grupo que armamos de entregar mascarillas, doctor. Pero me comentaba él de que tuvieron que burlar un cerco de la Guardia Nacional porque no dejan entrar a nadie que vaya a hacer ese tipo de aportaciones que realmente los campeones lo necesitan, refiriéndome todo al personal de enfermería. Es cuanto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ismael. Y finalmente, Carla Rochín en este bloque. Adelante, Carla. Muchísimas gracias. Es un gusto saludarlo, señor diputado. Muchas gracias. Muy buena presentación. Bueno, tengo 2 preguntas. La primera es en relación, bueno, me tocó vivir igual que a ti el tema de la influenza en el 2009. Y bueno, fue un tema que veníamos preparándonos un año antes con todo lo que era el Sistema Nacional de Prevención para diferentes tipos de pandemia, que se veía que venía una pandemia, pero no sabía cómo. Y nos prepararon muchísimo en el interior del Seguro Social para tener un presupuesto suficiente para poder en cada una de las áreas poder comprar el material que fuera necesario en ese momento,
había como una prevención. La gente en el sector salud estaba muy preocupada por lo que pudiera llegar a pasar. Ahora es totalmente diferente. No hubo prevención, no hubo una contingencia como tal, no se trató de contener el tema y teníamos 2 meses previos ya de conocimiento de lo que había pasado en otros lugares, pero como si no nos hubiéramos enterado de nada. Mi pregunta es, ¿qué pasa en estos casos? ¿Hay una indolencia por parte del gobierno? No se puede llevar a las cortes internacionales. Finalmente, es un tema que me preocupa mucho porque están matando gente. O sea, finalmente, si nos hubiera pasado a nosotros, nos hubieran hecho pedazos, hubieran acabado con todo el sistema de gobierno en ese momento, porque fueron sanguinarios con muchos otros temas, y si hubiera sido ese nuestro caso, hubiera sido peor. Pero en el caso de ellos, de alguna manera se les ha dejado que hagan, y finalmente cada una de las muertes es responsabilidad de alguien, y no se ha contemplado ese tema desde mi punto muy personal de vista, y ahí sí yo quisiera saber tu opinión. Otro tema que me preocupa mucho. Ahora con la reforma a las energías renovables, bueno, a la ley, a la Constitución, que ya se está derogando la reforma al artículo 28, nos preocupa en el caso, por ejemplo, de Salamanca, que hay una contaminación. Tú sabes perfectamente que es un tema muy peleado, que es algo que hemos estado desde hace muchos años tratando de resolver, el tema de la contaminación, y que ahorita que se prevé que se va a quemar mucho más el combustible, que va a haber más contaminación en el medio ambiente. Esas partículas contaminantes afectan a las personas. Somos muchos los asmáticos que habemos en Salamanca. ¿Qué tanto afecta este tipo de virus a los asmáticos? ¿Cómo lo podríamos prevenir si es que pudiéramos tener algún manejo previo a no tener una infección mayor o un problema mayor al coronavirus? De alguna manera somos propensos a tenerlo, pero ¿qué podemos hacer ante la contaminación que se está viviendo y que es muy fuerte? ¿Y cómo podemos prevenir? Y somos muchos, no lo digo en mi caso, pero sé que somos muchísimos los que lo padecemos, y podemos ser más asmáticos si seguimos manejando la energía como se está manejando. Gracias. Muchas gracias. Mira, Víctor, lo que se tiene que hacer es hacer los estudios de contacto. Precisamente son asintomáticos porque no tienen síntomas, ¿no? Tú no te das cuenta. Pero tú trabajas en una empresa que ya está pensando que puede abrir, o de hecho está abriendo, porque así se requiere, porque es un servicio esencial. Hay la posibilidad que te puedas medir para saber si estás enfermo o para saber si ya tienes la inmunidad recuperada. El gobierno no está pagando esas pruebas porque no está presupuestado para eso. Por eso forma parte de lo que hay poco dinero para hacer pruebas, pero hay manera de saberlo. En Guanajuato ya hay sitios donde se hacen las pruebas y pagas de manera privada. Digo, medicina digna cuesta como 1,300 pesos, por ejemplo. Si tú tienes esa inquietud de saberlo, ahora, hay que saberlo para tomar alguna decisión. En mi caso, yo tengo 63 años, el límite máximo es 65, en el caso de las reglas son 64, con hipertensión, más diabetes o lo que tú quieras que puedas ir armando el paquete. Tú defines si lo haces o no para tomar tus decisiones, ¿no? Si al final yo ya no tengo presupuesto, no tengo familia que me apoye para mantenerme, pues me arriesgo, me muero de coronavirus, me muero de hambre, ¿no? Y creo que no hay otra manera más que, yo prefiero morirme de hambre que de coronavirus, por la manera en cómo se muere uno, pero ambas es algo trágico, entonces hay que coadyuvar. Con respecto a la vacuna, como nunca, hoy hay más de 94 proyectos de vacuna desarrollándose. Ya se pasó de vacunar, de tener el concepto teórico. Hay 4 tipos grandes de vacunas. Ya se pasó de vacunar ratones a seres humanos en 45 en un grupo. Otro ya está haciendo en China, ya está haciendo también experimento en humanos. Y calculamos que alrededor de 1 año y medio ya habrá una producción en grande, dependiendo cuáles de los 4 conceptos de vacunas, porque hay desde poner el virus atontado hasta sacar el fragmento de DNA o el puro antígeno que causa que el cuerpo desarrolle la vacuna. Yo calculo que en 1 año y medio, sea para diciembre del próximo año, yo creo que ya habría.
y va a costar como $10 por vacuna. Lo que tenemos que hacer los diputados es ver que el 8 de septiembre, que si mete la lana, se presupueste para tener esta vacuna. Pero acabas de dar un punto clave en la pregunta que tú estabas haciendo. O sea, ¿quién debe de vacunarse para la influenza? Cuando aparecen las banderitas en septiembre, hay que vacunarse contra la influenza y contra la neumonía. Niños y adultos mayores. 60 años y más. La neumonía, el neumococo se hace cada 5 años y la influenza cada año, porque son varios virus de influenza, hablando de las mutaciones. Entonces se hace más o menos las que están vigentes para la temporada. Creo que hoy como nunca debemos tener mucho más conciencia, y más ahora que la cuarta transformación ya quitó las semanas nacionales de vacunación, de tener para ti y para tu familia la cartilla nacional de salud. Hay cartillas para adultos mayores, hombres y mujeres, hay cartillas nacionales de salud para gente antes de los 65 años, hay para adolescentes y hay para niños, como la cartilla de vacunación formal. Entonces, sí hay que, para menos si te vas a enfermar en diciembre, sepas que influenza no es porque ya estás vacunado, ¿no? Y si es adulto mayor, también prevenir. Por eso decían que diciembre y enero, el desviajadero, desde antes que hubiera coronavirus, porque los adultos mayores son más susceptibles, la reserva biológica es menor, ¿no? Entonces, esas son mis recomendaciones. Vacuna en año y medio. Medicamentos, yo sí creo que este año deberá de haber. Ya el Remdesivir se está probando en fases grandes, la hidroxicloroquina está jalando en algunos grupos. Y sí, nos va a ayudar un poco, quizás este año, a finales de diciembre, el saber que en cuanto alguien tenga síntomas, va a haber pruebas quizás más rápidas, más sensibles, para que te la puedas hacer y, si es el caso, tomar decisiones. Acuérdense que en México el 52% del gasto es del bolsillo. Y así como tú vas y tomas una farmacia, un medicamento, vas y te haces la prueba si tienes síntomas, y si es COVID, pues empieza a tomar tratamiento, ¿no? En aquella ocasión, como decía Carla Rochín, en 2009, el medicamento era un medicamento que al final tuvo que restringirse solamente con receta médica y a casos específicos, porque si no la gente empieza a utilizar mucho el medicamento y luego ya no es útil. Con respecto a don Ismael, el problema de Ismael, no hay ningún problema para donar lo que se necesite, pero hay que avisar con tiempo. Realmente la Guardia Nacional, afuera de los hospitales, lo que está esperando es que la gente no se desespere. Porque cuando tú tienes un familiar enfermo, como decía Víctor, lo ves con insuficiencia renal, lo ves con falla respiratoria, y no te dejan entrar y nadie te dice información. O sea, parecía que estábamos en la época de piedra, ¿no? Que tú ves todavía en noticieros donde sale una enfermera y gritando, familiar de Ismael Olivo, para informarte de qué está pasando. Primero en el ISSSTE, donde estaban metiendo los cadáveres a los trailers, supuestamente la policía sabía quién era el familiar, teniendo un sistema de afiliación, cómo se llamaba, sus datos, pues parece un absurdo. Si van a donar cubrebocas, primero revisen. O sea, usted tiene para usted, don Ismael, si va a salir a la calle, tenga los suyos. Y no se ocupa comprarlos de los caros, ¿eh? Un pedazo de tela en 4 con que te cubra, que no aviente saliva para adelante. Tú no vas a atender pacientes, esos requieren cubrebocas especiales. Yo le mandaré a Salomón un modelo ahí para hacerlo en la casa, porque luego todo el mundo anda cobrando, los andas comprando a precio de oro, ¿no? Mejor te compras un bistec en vez de estar comprando cubrebocas. Entonces, puede entregar a don Ismael y sí les hace falta a los médicos, pero nos hace falta mucho más a nosotros. Yo veo aquí en León, a veces hago en bicicleta y veo a gente con cubrebocas, sin camisa larga, que va a ir a trabajar. Cuesta trabajo vencer esa resistencia porque no estamos muy acostumbrados. Pero entonces hace falta Ismael y no hay problema. La Guardia Nacional y en las fronteras están deteniendo. De hecho, los primeros, ustedes recordarán que entregaron a Guanajuato supuestamente batas y equipos de protección que estaban más delgados que una décima de una oblea. Bueno, esos fueron equipos que fueron retenidos por el SAT en la frontera. O sea, realmente están confiscando lo que quieren meter. Hay mucho mercado negro y se ha encarecido todo en el equipo de protección. Agua y jabón es una maravilla porque el virus se mata con agua y con jabón. Se mata con alcohol. Yo tengo aquí alcoholito en mi frasco y si todo se queda mal agua aquí, y yo sé que después de esto, mire, tengo mi máquina y mi escritorio, lo limpio igual, diario. Y si estoy más de 3 horas, después de 3 otra limpiadita, más vale, don Ismael. Y por último, con Carla, bueno, el tema de la negligencia es claro, pero ellos están construyendo como si todos estuvieran diciendo, y como ya habíamos dicho en enero, pues no dijeron nada. Y hoy ya tenemos mucho más documentado los videos que están haciendo, pero ¿qué más explicación de negligencia médica de que 11 días después de que ya la pandemia fue declarada pandemia a nivel mundial, la primer pandemia de este siglo por coronavirus,
hasta entonces en México se les ocurrió decir que era pandemia. Muchas de las muertes, yo sí creo, digo, nadie se amanece, bueno, yo creo eso al menos, eso creo que nadie se amanece, ningún gobierno se amanece diciendo, hoy voy a querer que se mueran 15 más o 1000 más. Yo no creo que haya ese pensamiento. Lo que sí creo con certeza es que muchos de los muertos que hoy están sí se pueden haber dado porque no recibieron atención suficiente por la mala planeación y por la necesidad de no aceptar que las cosas iban mucho más adelante de lo que ellos decían. Y tengo ejemplos típicos donde en Tijuana, un mes antes que en la federación dijeran fase 3, los hospitales estaban reventando, la gente, digo, hay videos, hay testimonios de médicos que algunos de ellos perdieron la vida porque no había el equipo de protección. Todavía la semana pasada en Celaya, el día que estaban diciendo que todo estaba bien, en Celaya estaban tomando las calles porque no tenían equipo de protección. Entonces, esa negligencia para comprar o para tener lo que se necesitaba, digo, no había cubrebocas en México y los mandaban a China. No hay respiradores. En días pasados, el director del IMSS presumiendo que estaban reconvirtiendo el hospital un autódromo para hacerlo. Pues hubiera estado bien eso, bien planeado desde hace 3 meses, no ahora, ¿no? En donde ver, porque aparte, si llega el ventilador muy bien, ¿y quién lo va a manejar? O sea, esa idea de que una persona maneja 5 y estos 5 a 5 más, con 25, y aquí ve quién se deja intubar por alguien que no tiene capacitación adecuada. Miren, para hacer terapia intensiva se necesita hacer 7 de medicina, 3 o 4 de medicina interna y luego 2 de terapia intensiva, dependiendo de los hospitales. Entonces, que no me digan ahora que alguien que ocupó 16 años o 13 o 14 años para ser especialista en terapia intensiva, alguien con un curso en línea de 10 horas ya va a poder intubar un paciente. Los que somos médicos sabemos que eso es imposible. Entonces, eso va a ser un factor de muerte y eso es negligencia por mala planeación, sin duda. Muchas gracias, doctor. Siguiente bloque de preguntas. Iniciamos con José Luis Torres. Adelante, José Luis. Oye, en el tema del enfisema, como todas las demás, y el asma, pues la capacidad pulmonar está distendido y hay más riesgo. De hecho, hay más personas dañadas en Pueblo Nuevo que en Salamanca, porque la refinería está mal puesta. El aire dominante de la refinería de Salamanca va hacia la ciudad, ¿no? Yo no sé quién planeó eso, si desde hace 50 años que se hizo esa refinería se sabía de dónde a dónde iban los vientos dominantes, ¿no? Y le pega mucho más a Pueblo Nuevo. La cantidad de asma, de infección respiratoria de Pueblo Nuevo es casi 3 veces a uno de lo que en Salamanca. Más que a Salamanca no les gusta decir eso. Pero Carla tiene razón. Muchas gracias, doctor. Adelante, José Luis Torres. Hola, diputado Héctor, un saludo y muy buena tarde. ¿Sí me escuchan? Perfectamente bien, José Luis. Un placer saludarte. Siempre es grato verte. Sí, igual un abrazo y un saludo. Mi pregunta va referente a qué debe hacer un familiar cuando alguien muere de COVID. ¿A dónde acudo? Ojalá no, ¿verdad? ¿A dónde debo de acudir? ¿Cómo debo de acudir? Y el debate moral, aquí un debate moral en esta pregunta de los dolientes y la diferencia entre que no puedes ver al cadáver y todo esto, y ese pelea moral al ser nosotros humanistas, porque hay otro debate humanista, el que la familia del que murió y que tuvo COVID, pues va a sufrir cierta discriminación, ¿no? Y más que nada se basarían en esos 3 puntos mi cuestionamiento. Muchas gracias y un abrazo. Gracias. Gracias, José Luis. Adelante, Francisco Ruénez. Muchas gracias, licenciado Salomón. Gusto en saludarlo, doctor Héctor Jaime. Un placer siempre saber de usted. Por aquí coincidí con una compañera. Ella realizó mejor su pregunta, me gustó más como la aterrizó, y voy a hacer la pregunta de ella. Si una persona sobrevive al coronavirus, ¿queda inmune al virus? Gracias, Francisco. Y otra pregunta que hacían en el chat que va tal vez relacionada es ¿qué secuelas le queda a la persona que logra sobrevivir al coronavirus? Eso sería la tercera pregunta. Gracias. Señor José Luis Torres, ya hay lineamientos que se están dando para qué hacer con los cuerpos cuando alguien fallece. El hospital te dice que la persona falleció, debe ser inhumada, no debe haber el velorio
como se acostumbra en la canción de Cleto el Fufuy, donde se corre el vino y hasta se pierde el albur en una caja, ¿no? Con todo y caja. Es algo muy doloroso para las familias. El enfermo en sí ya no contamina. O sea, la persona que fallece, ya el difunto no contamina, pero lo que está haciendo es que se tiene que cremar y evitar el velorio. Pues ahí fíjate todo el dolor con la gente con lo que tú has vivido y que ni siquiera puedas velarlo como es nuestra usanza. Esto está cambiando, pero hay reglas ahorita ya normadas por la federación que se aplican. En la institución donde te avisan que fallece, pues tú tienes que ver el servicio funerario que haga este planteamiento. De hecho, hay una sobresaturación de servicios y también la gente que trabaja en las funerarias, pues están con el riesgo, ¿no? Y tienen que tener el equipo necesario para poderlo hacer. Obvio decirte que los precios funerarios se han ido al cielo. Y aquí una medida central para funerarios o no funerarios es que en septiembre es el mes del testamento. ¿Cuántos de aquí tienen hecho su testamento? Levanten la mano, así de los que tengo ya la mano. Que tengan hecho ya su testamento. Pues muchos no marchen, ¿no? O sea, es algo que cuesta muy barato y que puedes tener un testamento, pues mucho menos pensar en haber adquirido tu paquete de servicios funerarios, porque si no es un asalto en despoblado, ¿eh? Es impresionante. Entonces, aquí mi sugerencia es revisen esos tipos de detalles y cuando es un enfermo crónico, el poder despedirse bien de tu familiar, el poder aceptar la pérdida, todo el esquema de duelo, pues se trabaja y se trabaja con tanatología. Lo hacemos primeramente con pacientes con cáncer o con pacientes crónicos que tú sabes que el final está cerca y tienes que prepararte para ese momento doloroso. En este caso toma a todo el mundo por sorpresa. Y obviamente pues, cuando mueren por COVID, como pasaba antes con VIH, SIDA y todo, pues sí lo discriminan a uno y lo que debemos tener es ser solidarios, pero también atender en función del bien común, que cualquier aspecto donde haya muchas gentes, el riesgo de contaminarse, porque no sabes con cuánto cuidado lo hacen los demás, pues es alto, ¿no? Entonces yo ahí sí creo que lo que era moralmente más complicado fue una guía que sacaron y que pudimos echar para atrás haciendo las denuncias, porque pretendían, por ejemplo, don Víctor, que es muy joven, y nuestro líder, que no es tan joven, si los dos llegaban enfermos igual de graves, con un volado, iban a decir quién vivía y quién moría. Y expresamente don Víctor, que se ve muy joven, pero el otro se ve mucho más joven que él, pues don Víctor iba a pasar a mejor vida, ¿no? Y la lógica en la ética era que ella había disfrutado la parte que le tocaba y le tocaría además bien un joven. Bueno, ya se modificó ese aspecto, pero sigue siendo tema de debate ético. Con respecto a la pregunta de Paco, los virus que son de RNA dan inmunidad permanente. Hasta ahorita no hay evidencias para demostrar que no la vaya a dar. Todavía no se sabe, en el caso de que hubiera una vacuna, o sea, si te da la enfermedad, puede ser inmunidad. Lo que no se sabe todavía, porque está en desarrollo, es si la vacuna te va a dar inmunidad permanente. Este virus de RNA, los otros, por ejemplo, sarampión, da inmunidad permanente, que es un virus RNA. En este caso no se sabe todavía, se supone que sí puede hacer, pero si es una vacuna, no se sabe si va a ser como el caso de la de neumococo cada 5 años o como la de influenza, que es cada año para que estés protegido, ¿no? Y aparte toda esa lucha de antivacunas que se sigue dando, porque hay gente que le tiene temor. Bueno, cuando tú a alguien inyectas el virus directamente, aunque sea atontado, se llama virus atenuado, pues te puede a veces dar la enfermedad, ¿no? Y mucha gente con algunos aspectos de vacunas han empezado a hacer un movimiento de no vacunarse. Este riesgo es letal. No importa cuál sea el efecto indeseable, y se están viendo, por eso tardan a veces tiempo en hacerlo, dependiendo inclusive el tipo de mecanismo de vacuna que se está pensando. Algunos son mucho más sensibles, son más potentes, pero requieren muchos años de estudio para verificar que no sea peor el remedio que la enfermedad. Entonces, en este caso, Francisco, lo que está planteando es que sí hay efectos indeseables, pero sin duda deben ser muchísimo menos que el beneficio de que si tú tienes un factor de riesgo y llegue la vacuna no dé, ¿no? Díganos, nosotros ha pasado, hay gente que yo me vacuno contra la influenza y soy muy disciplinado en eso, pero hay gente que dice, no, yo no me vacuno porque la una vez que me vacuné me fue peor. Bueno, pues la idea es que haga la reacción y que tu sistema inmune produzca anticuerpos para defenderse. A todos los niños dicen, vacúnalo y si tiene fiebre no le des pastillitas o dale nomás unas cuantas gotitas, porque de lo que se trata es que haga la reacción, que el cuerpo lo reconozca como un elemento extraño y que haga defensas contra él, ¿no? Esa es la lógica de las vacunas. Entonces,
sí da inmunidad, yo creo que sí va a dar inmunidad, la enfermedad sí la da. La vacuna todavía no sabemos si va a dar inmunidad permanente o va a requerir refuerzos, pero eso estará, yo creo que ya en un año sabremos la respuesta, y en un año ahora es muchísimo tiempo, con otro tiempo hubiera sido impensable, estaría devastada la mitad de la población. Y con respecto a la pregunta que hacía Salomón, que tiene mucho más amplitud, ¿cuál sería tu respuesta, Salomón? ¿Qué diría tu sentido común? Pues la pregunta era qué secuelas le quedaba a la persona que sobrevive, ¿no? Tal vez en la medida que haya afectado el virus, en esa medida hay secuela, no sabría. Sí, en algunos casos, fíjate, por ejemplo, el virus RNA son los herpes. Nunca te entran, sino te salen. Realmente el virus siempre se queda y a veces se manifiesta cuando estás bajo, ¿no? O sea, estás mucha presión y de repente, pum, traes herpes, ¿no? O un adulto mayor trae herpes zóster, porque ese se cruza con la varicela. Bueno, ahí se quedó el virus y en un momento se manifiesta. En este caso, las respuestas agudas, por ejemplo, es una reacción inflamatoria tan severa que muchos vasos sanguíneos quedan un poco dañados. Y a veces, ya cuando se dan de alta, pueden regresar por una tromboembolia pulmonar. O sea, todavía no se sabe mucho porque apenas llevamos unos cuantos meses. De los que son asintomáticos casi no hay secuelas. Los que son graves, los que son muy graves, digo, se han muerto aquí 8 de cada 10, y los otros 2, pues andamos todavía investigando qué se publica, pero lo que se ha visto es que causa una gran reacción inflamatoria. Realmente es un virus muy versátil para matar, es un asesino muy profesional. Y aunque haya mutado, hasta ahorita lleva más de 101 mutaciones hasta ahorita documentadas, y que forma parte de dónde hacer la vacuna. Cuando tú haces una vacuna sobre algo que puede cambiar, pues es muy difícil luego que funcione la vacuna. Entonces están identificando en qué parte de todo el gen no cambia mucho para buscar antígenos contra esa parte y que los anticuerpos se defiendan de esa fracción del virus, ¿no? Entonces, en enfermos graves, la que más se ha documentado es la falla renal. Pero, mira, le voy a hacer una pregunta. ¿Quién de aquí piensa que el cigarro es bueno? Levante la mano. Que fumar sea bueno, levante la mano. Nadie levantó la mano. Entonces, si todo el mundo que piensa que el cigarro no es bueno, entonces ¿por qué lo fuman 20 millones de mexicanos? Porque eres adicto. O sea, hay adicción a la nicotina. Y a veces hay adicción al riesgo. Hay adicción a los propios mecanismos de defensa de una persona. Mucho de lo que tenemos que estar pensando como panistas es cómo hacemos para cambiar la visión del riesgo. Que sea un peligro, que alerte, pero que no sea un riesgo que mate. Y ese es el principal. ¿Cómo discriminamos? Yo lo que les puedo decir hoy, llevo 41 años de médico, es que hay cosas que hoy el ser humano las da por hechas. Las da por hechas y no todo el mundo se vacuna. Y entonces hay brote de sarampión. Hay todo el mundo que da por hecho de que debe haber higiene y hay, pasa la basura cada X días. Y tenemos triques en las casas donde cuando llega la lluvia da dengue en la colonia y queremos que lo solucione todo el mundo. Pero, por ejemplo, han surgido aquí preguntas que he estado leyendo así al planteamiento. Don Andrés Ortega dice que la refinería de 70 años. Yo pienso que sí, don Andrés. Hablé de una edad pensada que eran tantos, pero en 70 años. Pero luego sí que me pasó cuando estuve en el IMSS, y Carla Rochín también estuvo ahí con nosotros. Cuando llegué al IMSS había un hospital que tuvimos que evacuar. Yo llegué y como a la semana lo tuvimos que evacuar. Estaba recién hecho. Pero estaba hecho y ya estaba con unas fisuras impresionantes, porque fue hecho sobre una zona de falla. Bueno, en esas zonas, nunca los antepasados que tenían 500 años habían construido, o sea, no se ocupa ser ingeniero para entender lo que era la lógica de los aires, por ejemplo, en aquel momento. Y eso pasó en Michoacán, o sea, impresionante. Los tarascos nunca habían construido en esa zona y llegaron los ingenieros científicos del IMSS con sus aparatotes y con todo y construyeron donde no se debía. O sea, hasta uno pregunta, oiga, pues ahí no construya, porque pues ahí hay digo, y nos pasa, ¿no? ¿Cuántos guanajuatenses en las zonas de riesgo los hemos visto porque ponen la casa a un lado donde va el río y sabemos que ahí va el río? Bueno, contra esa lucha tenemos que hacer y por eso parte del ejercicio central de la subsidiariedad es ayudar al otro en tanto no pueden. Oiga, quédense en su casa, es que no me quedo. Es que tiene factores de riesgo, pues sí estoy gordo con diabetes, pero me quiero salir porque no me aguanto. Pues échale ganas. Entonces, bueno, pues ¿qué más va a hacer uno, no? Y en los lugares donde funciona es donde hay una autoridad autocrática absolutamente. De aquí no se mueve. Bueno, en Juan no se mueve y está el ejército afuera, ¿eh?
y no sale ni entra nadie. Y entonces, ¿cómo empiezas a medir? O sea, ¿qué tipo de gobierno tenemos? El primer reporte de salud mundial, y con esto concluyo la pregunta, Salomón, fue de economía y dijo, hay que mejorar la salud en el mundo. Invierta en la educación de la mujer. Porque una mujer educada se le mueren menos los niños, una mujer educada controla al viejo, una mujer educada hace que la salud sea mucho mejor. Y nunca se hubiera pensado en la caja, hubieras pensado hay que ser más especialista, tener más medicamentos, etc. ¿Cómo vamos a controlar el coronavirus en aquellas comunidades donde no hay ni agua para lavarse con agua y con jabón? Bueno, nos pasa, o sea, ¿cuántas escuelas públicas nuestras hoy o privadas no tienen agua potable para que tome la gente? Pero sí tenemos para darle la lana y que se compre un refresco. Entonces ya nuestros niños, desde la primaria para sexto, ya tienen obesidad. Cosas que son conductuales, que tuvimos que cambiar un poco el chip, ¿no? Entonces, concluiría con 3 comentarios si no hubiera más preguntas. Espero ver si no me preguntas, si no concluiría con 3 comentarios. Sí, hay un último bloque de preguntas, de 4 preguntas. Andrés Ortega, de hecho, estaba apuntado para pregunta. Adelante, Andrés. Buenas tardes, Salomón. Buenas tardes, doctor. Gracias, Bien, sí, mi pregunta es, a través de la información que están dando los medios, se supone que ya la economía se reactiva a partir del 1 de junio y se supone que están anunciando por los medios televisivos que el 30 de mayo hay un agradecimiento público y usted nos está presentando una gráfica que está a la alza. Estamos hablando que hasta en agosto aproximadamente tenemos el límite. Y de ahí viene la tendencia hacia abajo de la gráfica que nos está presentando. No entiendo si esto es verdad, por qué el gobierno está haciendo eso, esa publicidad que lo está haciendo a través de los medios televisivos. Esas son mis preguntas, doctor. Gracias. Gracias, Andrés. Tenemos a Arcelia Redondo. Adelante, Arcelia. Okay. Buenas tardes otra vez, querido Héctor. Gracias, Salomón, secretario. Saludos a todos, compañeros. Mis preguntas y comentarios son los siguientes. A pesar de que la población pudiera hacer muchas cosas para no llegar a los hospitales y acumularnos ahí en las salas, necesitamos insumos que ya no se consiguen ni en las farmacias del ISSSTE. No se consigue alcohol, no se consigue gel, no hay cubrebocas, no, obviamente no hay caretas, no hay guantes. Y entonces yo terminé comprando gel en la tintorería. Entonces esos insumos médicos preventivos, nadie los está monitoreando de que realmente sean lo que deben de ser o la procedencia de donde se están fabricando. Otra cosa, el CAICES, yo estoy en el Seguro Popular en Guanajuato, en el CAICES generalmente uno acude a sus tratamientos médicos. Yo tengo un sinnúmero ya de enfermedades crónicas y de la edad adecuada para tenerlas. Y entonces, generalmente voy a mis chequeos, me dan mis medicamentos, salgo con ellos y todo bien. He dejado de ir a los hospitales justamente por eso, las consultas médicas las he perdido, me abastecí de mis medicamentos, pero ¿qué pasa con aquellos que no pueden abastecerse, con aquellos que no están controlados? Simplemente estamos alejados ya de la atención médica primaria que nos da nuestro doctor en el CAICES. Y los doctores pues no están saliendo, no están llamando, no estamos resurtiendo la receta, no hay esa atención. Otra cosa, los temas legales, ya tocaste el tema del testamento. En efecto, yo tampoco tengo testamento, como que no, es un tema que los mexicanos no estamos acostumbrados a prever. Pero también hay otro tema. Si yo llego a un hospital y llego ya con un cúmulo de enfermedades y llego ya con mi edad avanzada y entonces digo, a mí no me intuben 50 días para salir con enfermedades peores de las que ya tengo o para estar sufriendo, finalmente me van a decir adiós, pues mejor díganme adiós ahorita y rápido, no en caliente. ¿Cómo hago eso? Sí, y por otra parte, si hay algún enfermo que tenga síntomas leves, que no lo vayan a requerir en un hospital para hospitalizarlo, intubarlo, nada de eso, ¿existe un protocolo, un tratamiento para medicar nosotros mismos
a ese enfermo, porque no creo que venga ningún doctor de los que yo conozco, no creo que vaya a venir a mi casa a decirme, mira, dale esto, dale lo otro, están ocupados o no quieren arriesgarse a un contagio, ¿no? ¿Qué le voy a dar o qué me van a dar en caso de que tenga algunos síntomas que no ameriten hospitalización? Muchas gracias. Sin salud. Gracias, Arcelia. Y finalmente cerramos con dos preguntas más. Guillermo Tadeo Rojas. Adelante, Guillermo. Doctor Héctor Jaime, buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia. Sabemos que pues sí tiene mucho trabajo, pero gracias por el espacio. Mi pregunta aquí es enfocada en el aspecto educativo. Sabemos que una de cada 2 escuelas no cuenta con el servicio de agua potable, mucho menos de drenaje. Y estoy hablando de las escuelas públicas. Los padres, 1 de cada 2 padres de familia, no acepta dar la cuota voluntaria, que ellos le llaman voluntariamente a fuerzas, que esta muchas veces sirve para pagar los daños que se van haciendo en las escuelas a lo largo del ciclo escolar, pagar la bomba del agua que luego se descompone, comprar material de aseo y todo esto. Bueno, la pregunta aquí es, al no tener una fecha meramente establecida de cómo se va a reanudar y cuándo se va a reanudar, o se va a iniciar más bien el ciclo escolar 2020-2021, y que ante las declaraciones de días atrás del secretario de Educación, licenciado Esteban Moctezuma, de que ahora no se va a iniciar un nuevo ciclo, sino que se va a reanudar, ¿sí? Y esto da un contrapunte también en lo que dijo la secretaria de Educación de aquí del Estado, en que 2 semanas antes se iba a regresar, 2 semanas antes de iniciar el nuevo ciclo escolar, se iba a regresar a clases. Yo me supongo que para iniciar con este tipo de protocolos y nuevas acciones que se iban a tomar en cuenta. Pero bueno, yendo al grano, al no tener en todas las escuelas, me atrevo a decir que en menos de la mitad del número de escuelas públicas de educación básica, nivel medio superior y superior del país, que no cuentan ni siquiera con servicio de agua potable, y que al haber dicho el secretario de Educación, que para mí es una burla, que nada más con agua y jabón, sí, el virus se ataca con el agua y jabón y cloro, pero pues si no hay drenaje, si no está el acceso, el agua, dudo que en menos de un medio año, porque ya se está yendo a medio año el periodo de confinamiento, pues se vaya a arreglar, ¿sí? El gobierno no va a dar ni a los alumnos ni a los maestros insumos médicos. No nos va a dar mascarillas, no nos va a dar cubrebocas N95, tampoco no se va a lograr cubrir el dar gel antibacterial, jabón, dotar del servicio de agua potable. No se va a hacer. Sabemos que no se va a hacer porque se trabaja muy lento a nivel federal en materia educativa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar entonces con esos padres de familia que muy seguramente se van a contagiar porque los niños comparten la comida, comparten juguetes, comparten roce con roce, de mano con mano, saliva y saliva por la botella? ¿Y esto qué va a pasar entonces con este nuevo brote? Se va a iniciar el nuevo ciclo escolar septiembre, octubre, agosto, en el mes que sea, en vísperas también de la influenza, en vísperas de que llegue el otoño y el invierno. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los maestros que están bajo el ISSSTE o que están bajo el ISEG? ¿Y si se enferman? ¿Y si se mueren? ¿Qué hay de ellos? Gracias, gracias, Guillermo. Y finalmente, Marco Alonso González. Adelante, Marco. Melín. Gracias. Marco, sí, adelante, Marco. Buenas tardes a todos. Diputado, mis respetos. Créame que he aprendido mucho más en esta hora y media que durante los 2 meses que ha estado Gatell en la tele con usted. Esta plática muy cercana a nosotros. Rápidamente le quiero comentar, si hipotéticamente hoy me contagiara del COVID,
¿yo a partir del día de hoy puedo contagiar a las otras personas o tienen que pasar los 5 días para incubar? Y otra pregunta, ¿hay que volverse a vacunar contra el sarampión? He escuchado que también se viene un contagio, una oleada peligrosa. Gracias y nuevamente felicidades. Gracias, Marco. Sería la última pregunta. Adelante, doctor, perdón. ¿Está el audio apagado, doctor? Ahí está. Quería definir. Primero comentarles 3 mensajes y voy cerrando con las preguntas. El primer mensaje de veras es, cuando tú subes un avión y han estado en un lugar donde tú no controlas nada, Memo, Guillermo Tadeo, ahí no controlas nada, te subes y te dicen, oiga, si baja la presión de esta cabina, lo que va a ocurrir es que va a bajar una mascarilla. Y si usted va con alguien a quien tiene que ayudar, o tiene que asistir, primero póngasela a usted y luego colóquesela a la otra persona. Entonces ahorita estamos más de 100 personas, ahorita ya hay como 96, 104 todavía aquí. Este mensaje es para ustedes, o sea, colóquense ahorita la mascarilla, Guillermo. ¿Qué va a pasar en el mundo si no haya agua? Yo no sé qué pase, pero tú te ves joven, debes tener papás jóvenes, debes tener todavía abuelitos. Entonces, tú despreocúpate si en la escuela no hay agua, ahorita preocúpate por ti y por tu familia, o sea, de entrada, ¿no? Y por tu prójimo. Eso es el primer mensaje, para poder estar realmente en condiciones de seguir aportando. Lo segundo, para Andrés Ortega, que hace una muy buena pregunta, es las medidas, Andrés, ante tu pregunta, ¿qué debemos de aplicar que a veces uno pierde entre tanta información? Se necesita sentido común, y yo creo que sí. Porque las autoridades federales, con los datos que te acabo de dar, pues están alterando los datos, están diciendo sus verdades a medias. Técnicamente correcto, pero como dicen una cosa, dicen otra. Porque no es el caso de Guanajuato, pero hay otros estados que están peor, porque dicen, su gobernador es autoridad sanitaria. Y entonces le echan la culpa al gobernador, pero resulta que el gobernador ya no tiene ni el presupuesto de salud, ni los médicos, ni los hospitales, y lo quieren hacer responsable de un tema. Entonces, yo te preguntaría, Andrés, con lo que has escuchado hoy, sinceramente, no importa qué digan ellos de idea mágica. Imagínate que tú tienes un rebaño de 128 millones de personas y que por fortuna te digan hoy que hay 1 millón de personas enfermas y los avientas entre los 128 millones. ¿Tú crees que realmente los 127 millones, aunque diga el gobierno federal, estatal o lo diga el Papa Francisco, estarán libres de enfermarse? No, Andrés. Si tu mamá tiene diabetes, Andrés, ¿la vas a llevar a un evento público para festejar y aplaudir que ya arrancamos la campaña? Pues no. A lo mejor a tu suegra, si quisieras que pasara algo complicado con tu suegra, pero ahí más sería complicado que te llevaras a alguien. Entonces, no pierdan el sentido común de una enfermedad que se transmite de persona a persona y que todavía no sabemos mucho de ella, Andrés. Entonces, no creas del gobierno federal, aunque lo difundan así. Forma parte, si me dices más problema que la pandemia ha sido el problema de cómo comunican el tema de la pandemia. Digo, más con un presidente que no da el ejemplo y sus subsecretarios menos. El día que anunciaron que iban a abrir la apertura, el único que fue decente y que llevó cubrebocas fue el gobernador del Estado de México, del Mazo. ¿Te acuerdas que él habló con cubrebocas? Todos los demás más cerca de 1,5 metros. Y fíjate, dice la ley a nivel mundial, se llama Reglamento Sanitario Internacional, que cuando tú estás 15 minutos cerca de 1,5 metros de una persona con COVID, ya eres contacto, eres positivo casi. Entonces, no se confíen en eso, estén al pendiente de lo que diga el secretario de Guanajuato, están dando los datos reales, pero no pierdan de foco que una persona que se inocula hoy, al día siguiente ya puede estar contaminado y puede estar contaminando hasta el día que empieza a presentar los síntomas. O sea, esos 5 días previos, cualquiera de los 5 días puede contaminar. Para que no tengan confianza y no se confíen en los demás. Tú llegas a tu oficina porque eres un alto funcionario de gobierno, ¿no? Yo imagino a don Rubén llegando a su oficina después de ganar el concurso y ya alguien le hizo la limpieza. Y esa persona que hizo la limpieza, ¿cómo llegó a trabajar ahí? En transporte público, usó cubrebocas, no tosió en la mano y le dio flojera irse a lavar porque estaba muy lejos o no había agua. Entonces tú no te confíes y asea tu oficina. O sea, a eso me refiero con sentido común. Decía un compañero que me preguntaba, oye, entonces,
decía Sergio, ¿cuándo puedo ir a ver a mi papá o a mi mamá? Pues velos a ver. Pues si los vas a ir a ver, debes saber que debes llegar con cubrebocas, con manga larga, que llegando por respeto debes de quitarte los zapatos, entrando debes de lavarte muy bien las manos y platicar con ellos a mínimo 2 metros de distancia. No los vas a poder abrazar ni besar, no, pero los vas a ver. Arcelia, ¿cuándo hubiéramos soñado tú y yo estar aquí 134 personas viéndonos la cara y hablando? No marchen, o sea. Mi nieta nació, ayer cumplió 1 mes, no le he abrazado, no le he mordido un pie, no le he dado un beso en ningún lado, la he visto por FaceTime o por esta vía. ¿Tú crees que no tengo ganas de hacerlo? Pero qué necesidad, valoro más mi vida. Hay que estar contentos, agradecidos y bendecidos. Y aquellos que además tenemos trabajo, es una doble bendición más. Muchos no lo tienen. Y hay que exigir los derechos y ayudar a que la gente los pueda exigir. Entonces, yo ahí, Andrés, lo que te diría es, no hagas caso, Andrés, usa tu sentido común. Y, por ejemplo, tú, yo no sé en qué trabajas tú, Andrés, o qué trabaja tu familia, pero chécalo. Si tú tienes un lugar donde estás vendiendo productos, pues usa cubrebocas en respeto a tus clientes, ni siquiera es para defenderte a ti. Y nadie ocupa un N95, Guillermo, a menos que seas médico en la terapia intensiva. Y te voy a decir una cosa, el N95 tiene poros de 2 micras. El virus mide 100 nanomicras, o sea, pueden pasar los virus por ahí, no pasa nada, tampoco te da certeza, por eso tú los ves con un N95 y luego la careta adicional. Y aún así se pueden contaminar. O sea, este virus se mete como si fuera el humo. ¿Ves? O sea, que no sabes por dónde te va a llegar. Ahora, si a ti te da, Guillermo, pues ¿qué te puede pasar? Un joven bien, deportista, que no fuma, que hace ejercicio, que se nutre bien, pues no te va a pasar nada, compañero. Al contrario, te vamos a hacer pruebas, no te vas a tatuar para que tu plasma sirva para salvar a otra persona, ¿no? Que dones sangre. Yo imagino que tú donas sangre cada 6 meses, se te ve la cara de altruista. Bueno, tenemos problemas para que la gente done sangre y puedes donar sangre. Es otro tema que tenemos ahí pendiente en Guanajuato, de cómo donar sangre. Y por último, con Marco, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es utilizar mucho sentido común en todo. Yo estoy seguro que lo que dijo Guillermo también, él tenía las respuestas. Porque estaban sin agua desde mucho antes y han sobrevivido en las comunidades. Y como decía don Facundo Cabral, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Y en las zonas rurales que yo conozco de Guanajuato, donde están en pobreza extrema, con los criterios que usa el Coneval, la gente vive más feliz que la que está de jefe de capacitación en el parque, se la pasa 30 horas frente a la pantalla, o nosotros desde las 6 de la mañana hasta la noche. Yo tengo otra videoconferencia en 15 minutos. Uno debe disfrutar de la vida, hay que unirnos por México, todos somos México. No es bueno tirarle a nadie, tener los datos para defendernos y cuidarnos. Para mí, Salomón, ha sido un verdadero placer el participar con ustedes, el que me permitan transmitir. Ahí les puse mi correo electrónico, es hectorjaime@gmail.com. Todo el mundo tiene mi celular. Y si no, Salomón se los comparte ahorita para que lo tengan el número y lo que necesiten. Les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de servir. Y hasta pronto. Yo estoy cierto que pasando la pandemia nos daremos un buen abrazo y nos tomaremos un buen tequila juntos. Muchísimas gracias, doctor. Excelente conferencia, además muy agradable y ameno, a pesar de que es un tema muy difícil. Queremos agradecerle su tiempo porque sabemos que está bastante ocupado con toda la agenda que llevan en la Cámara de Diputados. Esperamos que no sea la última vez que podamos tener su participación en una siguiente ocasión con este tema o con otros temas que usted maneja. Y agradecerles a todos los participantes. En la evaluación que les mandamos, les pedimos completar una pregunta nueva. La pregunta consiste en qué acción tomarán después de este curso. Hay que pasar mucho de estar pasivos a tener una actividad, a tener un proyecto, a tener una acción, a algún beneficio que podamos traducir en la sociedad. Por favor, que completen esa pregunta que es bastante importante para nosotros. Agradecerles a todos los participantes, los demás estados de la República. Esperamos ahí vernos mañana. Mañana tenemos otro tema. Esperamos que ahí todos los podamos ver nuevamente. Un abrazo para todos. Un abrazo, doctor. Muchas gracias por todo. Ahí estamos en contacto. Vamos a tomar una fotografía, por favor, para el grupo. Rubén, te pediría el apoyo, por favor. Sí, licenciado, gracias. Ya estoy viendo a todos. Ya está en lista. Saludando. Muchas gracias a todos. Voy a empezar a tomar diferentes capturas para que salga ahí todo bien. Ahí va la primera.
Voy a empezar a tomar más. Va otro. Otra. Segunda pantalla. Saludos a todos. Listo. Salió muy bien. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Así, Delia, María, Paco Ruénes, Tomás, Gerardo, Andrés, Margarita, Suárez, Muy bien. Hasta luego, licenciado. Víctor Luis Ramírez Conciliar Díaz, Ricardo, Chino, un abrazo, y ve a visitar a tu papá, Chino, besos a tu esposa, tienes una mujer extraordinaria, hasta luego, Merced Lara, Ivette Gracias, Medina, doctor. Gracias, doctor. y Barrios, Ivette Medina, Francisco Javier, Marco Antonio, Gabriel Martínez, muchas gracias, tienes una buena foto atrás, toda la herencia, ¿verdad? Voltea a ver, ¿es tu papi con toda tu familia, Gabriel? La foto de blanco y negro que está atrás de ti. Gabriel Martínez, ¿de quién es esa foto? Soy un servidor, doctor. Ah, eres tú ahí con tu gente, qué bueno. Pues un aplauso. Sí, claro. Muchas gracias a todos, hasta pronto, ¿eh? Bye.